Muy bien, chicos, buenos días con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman si me logran escuchar con normalidad. Sí, Miss, buen día, todo bien se escucha. Listo, gracias, chicos. Bien, vamos bueno, empiezo la clase esperando, pues, no, que ya ustedes han tenido clases anteriores a esta. Ojalá les haya ido bien, hayan aprovechado. Y bueno, vamos a empezar con el área de comunicación. Ya la semana anterior nosotros revisamos un tema muy importante, que fue el sujeto. ¿Correcto? Y habíamos estudiado un poco el sujeto, habíamos visto qué es el sujeto y habíamos visto pues la estructura de este, ¿no? Habíamos revisado un poco de esto y además pues no hacer un pequeño preámbulo. Cuando nosotros hablamos de sujeto nos enmarcamos en lo que es pues la oración, ¿no? Ya me voy. Me voy para Hablamos arriba, ¿no? Estén tranquilos, no quiero... ya, ahora sí. Hablamos de la oración. ¿Correcto? Mencionamos la estructura o las partes de esta y que justamente pues no ayudan a que nosotros podamos separar una oración en dos partes, ¿no? Que son oraciones bimembres específicamente, ¿no? Ya vimos la primera parte, que es el sujeto, y hoy día nos vamos a enfocar netamente a revisar la otra parte de esta oración, que es el predicado. ¿Correcto? Entonces, para empezar la clase, vamos a revisar esto. Miren, aquí tenemos una serie de oraciones, ¿correcto? Nos dice, era ya de avanzada edad del padre. Tu escuela es mucho más importante que mis fajas. El trabajo nocturno siguió adelante. El ruido de unos carruajes había cubierto el rumor de sus pasos. Tú deberías estudiar. El padre continuó reprendiendo al muchacho. Miren, tenemos 6 oraciones. Dice, ustedes pueden identificar el predicado en cada una de estas oraciones. Alguien tal vez en la primera, en cualquiera de las 6 oraciones, elijan. ¿Pueden identificar el predicado? Elvia, te escucho, Elvia. Sí, Miss, buen día. El predicado está acá, bueno, a ver si estará bien, de avanzada edad. Ya. Vamos a copiar esa oración. ¿Cómo lo has identificado, Elvia? A ver, cuéntame. A ver, ¿cómo le explico? Acá dice, era ya de avanzada edad el padre, entonces acá se diría, el padre era de avanzada edad. Ya. ¿Qué te has Entonces, preguntado para que puedas decirme que el predicado es lo que has mencionado? ¿Te has hecho alguna pregunta tal vez? ¿O no? no, Ya. Listo, para Elvia, Elvia, ¿me repites? ¿El predicado en esa primera oración cuál es? de avanzada edad. De avanzada edad, desde ahí. Muy bien, ya para Elvia ese es el predicado. Muy bien, en la primera oración. ¿Alguien más tal vez quiere elegir otra de las 5 que quedan ahí para que me indique cuál sería el predicado? ¿Alguien tal vez por ahí? Tal vez, a ver, miren, cuando nosotros trabajamos con oraciones, ¿ya? Vamos a encontrar lo que les decía, ¿no? Cuando son oraciones bimembres, dos partes importantes, sujeto y predicado. Profesora, ¿pero qué es el predicado? Algo recuerdo o he revisado mi módulo y por ahí he leído la definición, pero al momento de aplicarlo en oraciones, como que hay oraciones que se me hacen muy sencillas y otras en las que me quedo como que pensando, ¿no? ¿Cuál será el predicado? Miren, cuando nosotros hablamos de predicado, vamos a decir que el predicado es la acción que realiza el sujeto. Es decir, eso que está haciendo el sujeto.
Por ejemplo, dice la oración, yo pasé por tu casa. Una forma de identificar el predicado es preguntándome, ¿qué está haciendo el sujeto? O en algunos casos más prácticos es, primero identifico mi sujeto y lo que sobra o resta de mi oración es considerado predicado. Yo digo, yo pasé por tu casa. ¿Quién pasó por tu casa? Y me pregunto y me contesto. Yo realicé esa acción. Ah, ya. Entonces, yo soy el sujeto. Por lo tanto, lo que resta de mi oración, que sería pasé por tu casa, sería el predicado. Para que lo podamos entender tal vez por ahí. Vamos con oraciones cortas para entenderlo. Y aquí vamos a refrescar la memoria cuando hemos hablado de predicado en algún momento. De sujeto, perdón. Miren, yo voy a poner la oración. ¿Se está compartiendo? Sí, ya se compartió. Yo tengo mi oración. Mi mamá, supongamos, mi mamá cocinó tallarines. Yo me pregunto, les pregunto a ustedes, ¿quién es el sujeto en esa oración? Mamá. Mi mamá. Esto de aquí, yo que tengo, voy a ponerlo de rojito. Eso es mi sujeto, ¿correcto? Porque es la persona que está realizando la acción. Por lo tanto, lo que resta de mi oración, que sería cocinó tallarines, lo voy a resaltar, va a ser el predicado. El predicado es la acción. Y cuando a mí me hablan de acción, me hablan de verbo. El verbo es la acción que tú realizas o que realiza algún sujeto. ¿Qué verbos, profesora? Cantar, cocinar, bailar, barrer, escribir, escuchar, hablar, pintar, romper, golpear, patear, empujar. Todas las acciones que tú realizas son verbos. Eso es el verbo. ¿Ya? Entonces, mi predicado en ese ejemplo es cocinó tallarines. Me pregunto, ¿no? ¿Qué hizo mi mamá? ¿Qué hizo mi mamá? Cocinó tallarines. Perfecto. Esa respuesta es mi predicado. Vamos con otra oración. Vamos por aquí. Tengo, el perro atacó a mi primo. ¿Cuál será ahí el predicado? Profesora, me cuesta. Perfecto. Primero identifícame el sujeto, entonces. ¿Quién es el sujeto de la oración? El primo. A ver, me pregunto, ¿ah? ¿Quién atacó a mi primo? El perro, El perro. El perro. Correcto. Esto de aquí es el sujeto. Mi sujeto es esto. Por lo tanto, lo que sobra va a ser predicado. Corroboro. Me pregunto. ¿Qué hizo el perro? Atacó a mi primo. Atacó a mi primo. Eso es mi predicado. Profesor, ¿y dónde está ahí la acción? Aquí tengo la acción, que sería atacó. Atacó viene del verbo atacar. Ya está conjugado. Perfecto. Una más para avanzar. Tengo, por ejemplo, la niña baila salsa. Vamos ahí. ¿Cuál sería ahí el predicado? Baila la salsa. Baila salsa, correcto. Baila Miren, salsa. yo aquí me voy a dar cuenta de algo muy importante. Miren, aquí tengo mi acción y aquí tengo mi acción. El predicado parte de un verbo. Miren, cocinó, atacó y baila. Verbos. Entonces, hay que tener en cuenta y presente esa categoría gramatical, porque ahorita cuando revisamos la estructura del predicado o los elementos del predicado, porque también tiene sus elementos al igual que el sujeto, vamos a notar y va a marcar mucho el verbo, ¿correcto? Entonces, aquí yo tengo, ya reconocí, profesora,
Tal vez al ojo, a simple vista, me cuesta saber cuál es predicado. Pero una técnica que les doy es identifica tu sujeto y lo que sobra va a ser predicado. Por ejemplo, en la oración que había en la diapositiva anterior decía, era ya de avanzada edad el padre. ¿Correcto? Me parece que esa era la oración. Yo les pregunto ahí, ¿quién es el sujeto en esa oración? Recuerden que el sujeto no siempre aparece al inicio. Puede aparecer al medio o puede aparecer al final. Les pregunto ahí, ¿quién es el sujeto? Padre. ¿Solo padre? El padre. El padre, correcto, completo. Todo eso es sujeto, ¿no? Entonces, yo me pregunto y digo, ¿cómo era el padre? Era ya de avanzada edad. Exacto. Entonces, todo esto de aquí, todo es predicado. ¿Y cuál es el verbo en esa oración? ¿Cuál es el verbo? En eso que está de amarillito. ¿Cuál será el verbo? Era. Era. Correcto. Sí. Esto es el verbo. Muy bien. ¿Ya? Eso es mi verbo. Entonces, ya. Eso es mi verbo. ¿Correcto? Entonces, el predicado, al igual que el sujeto, puede estar al inicio, puede estar al final o puede estar incluso al medio, dependiendo de cómo se presenta mi oración. ¿Correcto? Entonces, con esto vamos a avanzar. Vamos a ir avanzando. Kelly, no te preocupes, Kelly, está bien. Bien, vamos aquí. Ya sabemos lo que es predicado. Predicado es la acción que realiza mi sujeto. Canta, baila, corre, camina, empuja, jala, escribe, pinta, cocina, limpia, barre, trapea, etc. ¿Correcto? Esa es mi acción. Esa es la acción que va a realizar el sujeto. Ahora, ¿qué estructura tiene el predicado? ¿Qué estructura? ¿Cuál es su presentación dentro de una oración? El predicado va a estar compuesto por un verbo y a su vez va a estar compuesto también por un complemento. Este complemento puede ser un adjetivo, puede ser una preposición, puede ser un adverbio o puede ser un nombre también, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ahí en la oración tenemos, el verbo es tenían. Tenían muchos bolsillos en su parte delantera. Tenían es el verbo, del verbo tener, ¿ya? Muchos bolsillos. Miren, ese muchos ya es un adverbio de cantidad. Muchos bolsillos en su parte delantera. Esa estructura de en su parte delantera ya está conformada por una preposición, que es la preposición en. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En las oraciones que hemos estado planteando, poníamos, ¿no? El perro atacó a mi primo, dijimos, ¿no? Entonces, ya sabemos que el predicado es atacó a mi primo. Ahí tenemos nuestro verbo, que es atacar o atacó, ¿no? En este caso que está conjugado. Y sus complementos será pues a mi primo. Miren, ahí tenemos una preposición y también vamos a tener incluso en este caso, bueno, sí es un sintagma preposicional, ¿no? Porque ahí tenemos el a. Recuerden, me parece que la clase pasada les había mencionado que nosotros tenemos 23 preposiciones, ¿ya? De esas 23 preposiciones, ¿usamos las 23? No, usamos 21 nada más. ¿Y las dos, profesora, dónde están? Son preposiciones arcaicas que ya no se utilizan. ¿Cuáles son? La preposición so y la preposición cabe. ¿Ya? Entonces, el predicado va a estar compuesto por un verbo más su complemento. ¿Ya? Vamos a ir entendiendo eso más adelante. A ver. Cuando yo hablo de predicado, voy a hablar de su núcleo. ¿Recuerdan que el sujeto también tenía su núcleo? El sujeto del núcleo, el núcleo del sujeto era un sustantivo, ¿ya? Pero no va a ser lo mismo en el predicado. En el predicado, su núcleo
ya va a ser un verbo, justo lo que les iba mencionando, ¿no? Va a ser su verbo, la acción que está realizando. Entonces, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí. Justo lo había resaltado en el Word que estamos trabajando. Mire, ahí están de negrita, ¿no? Atacó, baila y era. Únicamente hoy nos vamos a enfocar en el predicado, ¿ya? Si necesitamos el sujeto para identificar el predicado, no hay problema, lo vamos a utilizar, pero vamos a centrar nuestra concentración en el predicado como tal. Mire, y justo como les decía, ya lo había resaltado. Aquí tengo mi verbo, aquí tengo el verbo y aquí tengo el verbo, ¿correcto? El verbo es la parte importante del predicado dentro de sus elementos porque es su núcleo. Entonces, esto que está aquí de negrita va a ser el núcleo del predicado. Por ejemplo, les doy la oración. Cantan. Vamos aquí. Cantan los niños en el patio. Yo les pregunto ahí, ¿cuál es el predicado en esa oración? Cantan. Ya, solo cantan será el predicado. Cantan los niños. Cantan. ¿Eso los niños también es predicado? No. Cantan. Ya. ¿Solo cantan será predicado? Cantan los niños en el patio. Cantan los niños. A ver, cantan los niños en el patio. Primero, para no perdernos, ¿quién es el sujeto? ¿Quién está realizando la acción? Los niños es sujeto. Niños. Exactamente. Los niños es sujeto. Y por lo tanto, lo que está sobrando, que sería en el patio, ¿qué pasaría a ser? ¿Sujeto también? Predicado. No, Predicado. Ah, Supuesto. ya. Miren, aquí mi predicado está al inicio y está al final. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora yo les pregunto, cantan en el patio es mi predicado. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Si hemos dicho que el núcleo es un verbo, ¿cuál será ahí el núcleo? En lo que está de amarillo nada más. Cantan. ¿Cuál? Cantan. Correcto. Eso es mi núcleo. ¿Listo? Eso es mi núcleo. El verbo. Por ejemplo, ¿no? Por ahí me dirán, profesora, y en la oración, a ver, María escribe una carta. ¿Cuál será ahí el núcleo del predicado? Escribe una carta. Miren, ¿ah? María escribe una carta. Primero, mejor, ¿cuál es el predicado? Escribe una carta. Todo eso es predicado. Muy bien. ¿Cuál será su núcleo? Escribe. Escribe. Correcto. ¿Listo? ¿Entendimos? ¿Identificamos cuál es el núcleo del predicado hasta ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Vamos avanzando entonces. Ya sé cuál es el núcleo. Ya identifiqué que es un verbo. Muy bien. Vamos aquí. Ahora que ya sé en qué consiste y cuál es el núcleo del predicado, vamos a pasar a su otro elemento, que son sus objetos. Así como el sujeto, el predicado también va a tener su objeto directo. El objeto directo es básicamente la acción que va a recaer en el verbo sobre lo que está haciendo alguien. Y es así, uno al lado del otro. ¿Qué otros pronombres pueden sustituir a mi objeto directo? Justo los que tenemos en pizarra o en pantalla. Lo, la, los y las. ¿Listo, profesora? ¿Siempre se suele usar? No siempre, pero puede darse el caso. Por ejemplo, los niños encontraron un balón. ¿Ya? Para que sea objeto directo, puede haber ahí el uso de un artículo, por ejemplo, que me va a marcar ese rasgo, ¿ya? Pero ese que dice un balón, ese término,
puede ser sustituido por el pronombre lo. Los niños lo encontraron. Ese lo está aludiendo a un balón. ¿Ya? Entonces, los objetos directos van a ser aquellos donde va a recaer la acción del verbo, pero de manera, como el propio nombre lo dice, y valga la redundancia, de manera directa. Podemos usar artículos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Vamos aquí para poder entenderlo. Por ejemplo, ¿no? Y acá voy a hacer un paréntesis para que quede claro. Los artículos, por si por ahí lo hemos olvidado, ¿ya? Los artículos, por si por ahí lo hemos olvidado, son la, el, las, los, o puede ser un, una, unos y unas. Esos son los artículos. Si yo veo que un artículo está después del verbo y a su vez me está acompañando a un dato más, automáticamente va a funcionar como objeto directo. ¿Cómo así, profesor? Mire, me voy a centrar en esta última oración que decía, María escribe una carta. Yo ya identifiqué a mi núcleo, que es escribe. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué función cumple, profesora, la parte una carta que se está estableciendo dentro del mismo predicado? ¿No tiene función? Por supuesto que la tiene. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo acá veo que está el término una, ¿correcto? Y además me está acompañando a carta. Este término una es un artículo que está justamente aquí. ¿Ya? Por lo tanto, si es un artículo el que está acompañando o está después de mi verbo, automáticamente esto de aquí va a pasar a ser un objeto directo. ¿Ya? Un objeto directo. Es un objeto directo. Vamos a la segunda oración. La niña baila salsa. Allá. Profesora, aquí no hay artículo, por supuesto. ¿Se acuerdan que en el sujeto estaba el núcleo al lado del modificador directo, vecinitos, nada los interrumpía? Lo mismo también va a pasar con el predicado. El verbo va a estar junto a su complemento y nada los va a interrumpir para que sea considerado objeto directo. Y si hay una palabra que los interrumpe, profesora, como puede ser en el caso de una, también es objeto directo porque es un artículo. Por ahí, profesora, como que un poquito me estoy confundiendo. ¿Por qué estamos haciendo esta aclaración? Para que luego no nos confundamos con el objeto indirecto, ¿ya? Miren, aquí también yo tengo salsa, ¿ya? También es un objeto directo, porque la acción que es bailar está recayendo tal cual de manera directa al verbo que, al complemento que tengo aquí, que es salsa. Vamos por aquí, para poder entenderlo. Tengo la oración. Martín. Martín. Martín y Juan, ¿ya? Practican Martín y Juan practican un deporte acuático. ¿Cuál es el predicado en esa oración? ¿Cuál es el predicado en esa oración? Martín y Juan practican un deporte acuático. ¿Cuál es el predicado? Deporte acuático. ¿Solo deporte acuático? Practica un deporte acuático. Exacto. Todo esto. Muy bien. Me enfoco en mi predicado. ¿Cuál es mi núcleo? Practican. Practican, correcto. Aquí está mi núcleo. Profesora, es la acción. Listo. No lo discuto. Y aquí veo un deporte acuático. ¿Qué función cumplirá un deporte acuático? ¿Qué será?
Veo ahí que hay un artículo, que es un, y Un, está. sí. Ujú. Por lo tanto, va a ser un objeto directo. Directo. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Vamos a entenderlo cuando vamos a revisar ahorita objeto indirecto y luego vamos a establecer oraciones. Ahí van a darse cuenta que es más marcado incluso para poder identificar. Miren, vamos aquí. Los objetos directos entonces son aquellos donde va a recaer la acción que está realizando mi sujeto dentro de la oración. Pero el objeto indirecto es aquel que se va a unir a mi núcleo, es decir, se va a unir a mi verbo, pero de manera indirecta, ¿ya? Y aquí también voy a hacer uso de preposiciones. Preposición a, preposición para, preposición como, preposición, bueno, cualquiera de las 21 oraciones que yo pueda utilizar. Para que me puedan entender, mira. Vamos a hacer aquí, vamos a alterar mis oraciones para que lo podamos comprender. Voy a ver. Voy con ahí está. Vamos con las últimas oraciones. Dice, mire, vamos a suponer aquí. María escribe una carta, ya, aquí vamos a agregar, también como parte del predicado, para su mamá. Miren, ¿ah? Aquí yo tengo una preposición. ¿Qué es la preposición? Para. Entonces, María escribe una carta para su mamá. Ya tengo mi núcleo, ya tengo mi objeto directo. Y por aquí estoy viendo una preposición que complementa. Entonces, como hay una preposición, va a pasar a funcionar como objeto indirecto. Ya, aquí tengo para. Ya me marcó eso. Un objeto indirecto. Voy arriba. El perro atacó a mi primo. Les pregunto, aquí ya identificamos el núcleo. Perfecto. ¿Qué función cumplirá a mi primo? ¿Será objeto directo o será objeto indirecto? ¿Qué opina? Directo. Directo, ya, por ahí me dicen directo. ¿Habrá un artículo ahí o un posesivo que me marque para ser directo? No, ¿verdad? Profesora, ¿qué es A? Es una preposición, ¿ya? Y por lo tanto, si es una preposición, la palabrita a, va a ser objeto, sí, pero va a ser objeto indirecto, ¿ya? Cuando yo tengo preposiciones, van a funcionar como indirectos. Por ejemplo, a esa segunda oración le agrego parte de predicado. La niña baila salsa para, aquí, para el concurso. ¿Qué función cumple para el concurso? ¿Objeto directo o indirecto? Es directo, Miss. ¿Directo? La niña baila salsa para el concurso. Uh-huh. Para el concurso. ¿Objeto directo o indirecto? ¿Directo? No, aquí tengo una preposición. Claro. Preposición para. Entonces, esto ya no es directo. Esto va a ser indirecto. Ok. ¿Correcto? A ver, ¿qué más aquí? A ver, aquí en esa oración, cantan los niños en el patio. Cantan, me han dicho que es el núcleo. Correcto. ¿Y qué función cumplirá en el patio? ¿Objeto directo u objeto indirecto?
teniendo en cuenta que ahí la primera palabrita es en. En. Entonces, ¿directo o indirecto? Ahí sí es directo. En es artículo. En. Él. No. En. No, ¿verdad? No No, es artículo. no. Entonces, eso es preposición. Por lo tanto, es indirecto. Por aquí lo voy a anotar. Vamos a tener en cuenta esto. ¿Qué preposiciones yo tengo que conocer tal vez por ahí? Preposición a, preposición ante, preposición para, preposición como, en, de, desde, con, contra, ¿qué más? Hasta, hacia, durante, versus, etcétera, ¿ya? Son más, son 21, 23, 21 en uso y 2 en desuso. Pero vamos con estas. Estas son preposiciones. Cuando yo veo preposiciones en mis oraciones, automáticamente las voy a vincular con objetos indirectos. Indirectos. ¿Listo? Exacto. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, si yo veo preposiciones, allá, objeto indirecto. Si yo veo artículos, si por ahí veo algún adjetivo calificativo o un posesivo, ahí sí va a ser directo. ¿Ya? Posesivos. ¿Qué posesivos, profesora? Posesivos, por ejemplo, ya. Posesivos, por ejemplo, ¿no? Tengo por posesivos a su, a mí, ti, etcétera. ¿Ya? O calificativos, bonita, bonito, lento, rápido, veloz, etc. ¿No? Vamos con otra oración aquí. A ver, planteamos. Acá también está. Sobre. Los pájaros cantan cantan sobre el árbol. Listo. ¿Cuál es el sujeto ahí? El sujeto son los pájaros. Y el predicado, por lo tanto, será. Cantan sobre el árbol. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo? Cantan. Cantan. Muy bien. Núcleo, facilito de identificar. Y sobre el árbol, ¿qué será? ¿Objeto directo o indirecto? Es indirecto. Sobre el árbol, ¿qué será? Laura, levantaste la manito también. ¿Qué será sobre el árbol? Es directo, señorita. Directo. Ya. Pero ahí yo tengo que la primera palabra que me marca es sobre. Y sobre es artículo, es posesivo, es un calificativo. ¿Qué será? Sobre es un, ¿qué es? Aquí está. ¿Qué es? Una preposición. Posesivo. Es una preposición. Sí. Aquí está, en mi cuadrito lo he puesto. Miren, y si es una preposición, entonces esta parte de la oración será un objeto Preposición. indirecto. Claro, es una preposición, por lo tanto es un objeto indirecto. Vamos aquí. Vamos a una oración más fácil, ¿ya? El niño... Vamos a quitarle esto porque... Ahí está. El niño narra un cuento
para sus amigos. ¿Cuál es el predicado en esa oración? Ahí es narra un cuento. ¿Solo narra un cuento es el predicado? No, narra un cuento para sus amigos. Ahí está. Muy bien. Todo esto es predicado. Perfecto. Vamos identificando ya mejor el predicado. ¿Cuál es el núcleo? Narra. Narra. Muy bien. Narra es el núcleo. Listo. Listo. ¿Cuál será el objeto directo? Él. No, solo si hay que centrarnos en el predicado. Ya. El niño es como si no estuviese. Eso es el Ok. sujeto. Eso no lo toco. Me centro en lo que está de amarillito, nada más. ¿Cuál será el objeto directo? Para. Directo, ¿ah? Ah. ¿Cuál será el directo? Para sus amigos. Un. Solo un No, para sus amigos. Cuento. Un cuento, correcto. Esto que tengo aquí es un objeto directo, porque aquí yo tengo un artículo y tengo aquí incluso un sustantivo. ¿Ya? Narra un cuento. Muy bien. ¿Y qué función cumple para sus amigos? ¿También será objeto directo? No, indirecto. ¿Qué es? Indirecto. Indirecto, correcto. Objeto indirecto. Entonces, hay oraciones en las que yo voy a encontrar objetos directos y, a su vez, objetos indirectos. Pero va a haber oraciones en las que no van a estar necesariamente los dos, puede estar uno de ellos nada más, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, Marta, ya trabajamos con Baila. Recita un poema, solo hasta ahí. ¿Cuál es en este caso, cuál es el predicado? El predicado recita un poema. Listo, eso es mi predicado. Muy bien. ¿Cuál es mi núcleo? Recita. Recita, muy bien. ¿Y qué es un poema? Un objeto Objeto directo. directo. Correcto. Listo. Objeto directo, profesora. Perfecto. ¿Hay objeto indirecto en esa oración? No la hay. Porque, profesora, mi predicado solo termina ahí. No hay más. En esa oración solo hay núcleo y hay objeto directo. En la oración anterior hubo núcleo, hubo objeto directo y hubo objeto indirecto. ¿Listo? Ahora, vamos aquí. Vamos a poner a Lucas. Lucas pinta para su hermano. En esta oración, ¿cuál es el predicado? Pinta para su hermano. Pinta para su hermano. Listo. Pinta para su hermano. ¿Cuál es el núcleo? Pinta. Pinta. Muy bien. ¿Habrá objeto directo? No, es indirecto No, para su hermano. indirecto. Correcto. Solo hay objeto indirecto. No hay más. Miren, nos damos cuenta. Y por aquí, si yo le agregara un cuadro, ¿qué sería un cuadro? Ese es directo. Ahí está. Eso sería directo. Ahí sí. Pero mire, ahí ya tengo tres oraciones, las tres últimas. En la primera tengo núcleo, objeto directo y objeto indirecto. Y en la siguiente tengo solo núcleo y objeto directo. Y en la tercera tengo núcleo y objeto indirecto. ¿Listo? Entonces, ¿vamos entendiéndolo hasta ahí? Sí. Sí, Listo. perfectamente, sí. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Ya reconocimos a estos elementos. Ya sé lo que es un núcleo, ya sé lo que es un objeto directo y ya sé lo que es un objeto indirecto.
¿Qué más se involucra dentro de mis predicados? Los circunstanciales. Los circunstanciales van a ser complementos que me van a brindar información respecto a la acción que está realizando mi sujeto. ¿Qué circunstanciales voy a tener yo? Así como en los adverbios hemos visto, adverbios de cantidad, adverbios de tiempo, de lugar, de duda, de afirmación, etcétera. Igualito va a pasar aquí. Voy a tener adverbios, circunstanciales de lugar, circunstanciales de tiempo, de modo, de cantidad, de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cada circunstancial responde a una pregunta. ¿Ya? Cada circunstancial va a responder a una pregunta. Por ejemplo, dice ahí el circunstancial de lugar, dice, ¿no? Mi casa queda en La Molina. Entonces voy a copiar. O aquí nada más, miren. Mi casa queda en La Molina. Perfecto. ¿Cuál es el predicado en esa oración de mi casa queda en La Molina? Queda en La Molina. ¿Ya? Muy bien, ese es mi predicado. ¿Cuál es mi núcleo? Queda. Queda, perfecto. En La Molina, ¿qué objeto es? ¿Directo o indirecto? En La Molina. Indirecto. ¿Qué será? Indirecto, muy bien. Pero a su vez, ese objeto indirecto tiene un circunstancial. ¿Qué es el circunstancial? Es del lugar. Queda mi casa. ¿Qué me respondo? Según la oración, ¿dónde queda mi casa? En La Molina. En La Molina, por supuesto. Circunstancial del lugar. Entonces, eso que funge como objeto indirecto también puede fungir a su vez como un complemento circunstancial del lugar. ¿Ya? Por ejemplo, tengo de tiempo. Pronto acabaré el colegio. ¿Ya? ¿Quién es el sujeto en esa oración? El colegio. Acabaré. ¿No? El sujeto, ¿quién es el sujeto en esa oración? El colegio. El colegio. ¿Así? ¿Quién va a acabar pronto el colegio? Acabaré. ¿Quién? Yo acabaré porque dice Yo, pronto acabaré. Exacto. ¿Sujeto? ¿Está expreso ahí el sujeto o es sujeto tácito? Es tácito. Es tácito. Se sobreentiende que estoy hablando de mí, primera persona, ¿no? Entonces significa que todo lo que tengo ahí es predicado. Todo. ¿Cuál es el núcleo? Acabaré. Acabaré. Muy bien. ¿Quién es el objeto directo? El colegio. El colegio. Perfecto. Pronto, profesora, ¿qué es pronto? Pronto es un circunstancial de tiempo. Ya es un circunstancial de tiempo. Entonces, los circunstanciales están presentes dentro de las oraciones. Por ejemplo, ¿no? Vamos aquí. Vamos. Hemos hecho un montón de oraciones. Vamos a trabajar con algunas de ellas. Listo. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿no? A ver. Ya, aquí. La niña baila salsa para el concurso. Ya hemos analizado esa oración, etcétera. Ya sé quién es núcleo, objetos directos e indirectos respectivamente. Pero a su vez yo me pregunto, aquí vamos a encontrar un circunstancial de finalidad, ¿ya? Es un circunstancial de finalidad. ¿Por qué? Miren, un circunstancial de finalidad. Un complemento circunstancial de finalidad, ¿ya? Porque yo me pregunto, ¿para qué la niña baila salsa? Para el concurso. Ahí está. Complemento circunstancial de finalidad. Eso que está funcionando como objeto indirecto, a su vez me está dando información
de la finalidad de la acción que está realizando mi sujeto en la oración, ¿ya? Igual aquí, cantan los niños en el patio. Yo me pregunto, ¿qué complemento circunstancial puedo yo encontrar en esa oración? Voy a encontrar un complemento circunstancial de lugar, porque yo me pregunto, ¿dónde cantan los niños? En el patio. En el patio. Me respondieron, el lugar es un complemento circunstancial del lugar. Lo mismo, miren, en esta oración que hemos hecho aquí, ¿qué complemento está presente aquí? Esa está sencilla. María escribe una carta para su mamá. ¿Qué complemento tengo ahí? Complemento circunstancial de lo mismo que en la primera oración. Familiar. Finalidad. Finalidad. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por aquí yo tengo, vamos aquí. Vamos a poner, a ver, para poder entender los circunstanciales, ¿ya? Mi primo viajará a Pisco con su papá. ¿Cuál es el predicado ahí? Viajará a Pisco con su papá. Perfecto. Sí. Todo esto es predicado. Muy bien. Yo les pregunto, ¿acá habrá algún complemento circunstancial? ¿Qué opinan? Si hay un complemento ahí. Yo me voy a preguntar, ¿con quién viajará mi primo a Pisco? Con su papá. Ah, ya. Con su papá. Significa que él no va a viajar solo. Va a viajar acompañado. Por lo tanto, correcto, es un circunstancial de compañía. Listo. De compañía. ¿Listo? Por ahí yo digo, Matías cumple años mañana. ¿Cuál es el predicado ahí? Cumpleaños mañana. Muy bien, es el predicado. Pero aquí hay un complemento circunstancial también. ¿Cuál será ese complemento circunstancial? De lugar, de compañía, de finalidad, de tiempo, de cantidad. De tiempo. De tiempo. Correcto. ¿Cuál es mi circunstancial de tiempo? Esto que yo tengo aquí, que Mañana. dice mañana. Perfecto. Vamos aquí. El niño pinta con sus pinceles nuevos. ¿Cuál es el predicado ahí? Pinta con sus pinceles nuevos. Muy bien, pinta con sus pinceles nuevos. Pregunta, ¿qué complemento creen ustedes que hay aquí? Les doy opciones. De lugar, de tiempo, de cantidad, de instrumento o de afirmación. Instrumento. De instrumento, correcto. Porque yo me pregunto, ¿con qué pinta el niño? Con sus pinceles. Con sus pinceles nuevos. Listo. Ahí está. Es mi instrumento. Es la herramienta que mi sujeto está utilizando para llevar a cabo la acción. Entonces, los complementos circunstanciales, sea del tipo que sea de lugar, tiempo, cantidad, compañía, de instrumento, de duda, de afirmación, de negación, etcétera, 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 me van a brindar justamente esa información que necesito para saber o reconocer en este caso esa acción que está realizando el sujeto que se menciona en mi oración. ¿Correcto? Entonces, repetimos, por favor, y voy a volver a compartir nuestra diapositiva por aquí. Los complementos circunstanciales me van a ayudar a poder reconocer la circunstancia de lugar, de cantidad, de instrumento, etcétera, en la que realiza mi sujeto.
esa acción, se vincula con la acción que realiza el sujeto dentro de mi oración. ¿Correcto? Entonces, ¿tienen hasta ahí alguna duda o consulta en este caso? Miss, por mi lado, Dime. no, estoy entendiendo perfectamente. Por ahí un poquito me equivoco, pero voy a volver a revisar para entenderlo al 100%, Miss. Gracias. Ujú. Ya, mire, vamos a ver, aquí tengo un video, me parece, a ver, no tenemos unos minutos, vamos a Yo ver lo que me esto, confundo es el anterior. vamos a ver. Hola, hoy vamos a hablar sobre el predicado. La estructura gramatical de una oración se divide en sujeto y predicado. El predicado es la estructura de la oración que detalla la acción que realiza el sujeto, y el describir una acción debe contener un verbo. El núcleo verbal del predicado suele ser un verbo o más que expresa la acción principal. Este verbo debe coincidir en persona y número con el núcleo del sujeto. Aunque por lo general el predicado se ubica después del sujeto dentro de la oración, a veces lo puede preceder. Juan corrió por el campo o corrió Juan por el campo. Cuando la oración presente un sujeto tácito, toda la estructura oracional será predicado, ya que el sujeto estará sobreentendido pero no expresado. Vamos a jugar. Vamos a jugar es predicado verbal simple, pero nosotros es el sujeto tácito. Veamos los tipos de predicado. Predicado verbal está compuesto por uno o más verbos. El simple, que tiene un solo verbo, y el compuesto, que tiene más de un verbo que corresponde al mismo sujeto. Predicado no verbal, es decir, que no presenta verbos. Puede ser nominal, según el tipo de palabras que componen el núcleo, tanto de sustantivo como de adjetivo. Adverbial, que tiene por núcleo un adverbio. De objeto, en donde se elimina el verbo transitivo, o verboidal, que tiene por núcleo a un verboide, de tres formas: infinitivo, participio o de gerundio. Veamos los modificadores del predicado. Pueden ser circunstancial, brinda información sobre las circunstancias en las que se desarrolla la acción. Camila leyó cariñosamente. De objeto directo, es el elemento que recibe la acción del verbo directamente. Camila leyó los libros nuevos. Objeto indirecto, es el destinatario de la acción que encierra el verbo y se introduce por a o para. Camila leyó los libros nuevos a los niños. Complemento agente, está presente en las oraciones en voz pasiva, se introduce con la preposición por. Los libros fueron leídos por Camila. Complemento régimen, se da en los casos en los que el verbo exige una preposición, depender de, contar con, insistir en. Camila insistió en leer los libros. Y predicativo, cuando el núcleo de un predicado es un verbo copulativo, ser, estar o parecer, que tiene una función de enlazar. Carolina es hermosa. Espero que... Listo. Entonces, los predicados que yo encuentre dentro de una oración van a estar determinados en sí por la acción que realizan. Entonces, recapitulando y uniendo los dos temas que hemos visto antes de ya determinar la sesión, los sujetos son la persona, animal o cosa que realiza la acción, mientras que el predicado es la acción como tal, ¿correcto? El sujeto tiene como núcleo al sustantivo y el predicado tiene como núcleo al verbo, ¿correcto? En el sujeto yo encuentro modificadores directos e indirectos modificadores, mientras que en el predicado encuentro objetos. ¿Está bien? Entonces, hacemos esa diferenciación y a la vez las complementamos y las unimos porque ambos elementos están presentes cuando yo trabaje o separe una oración bimembre. Por eso es bimembre, porque tiene sujeto y tiene predicado. Tiene dos miembros que la constituyen. ¿Correcto? Entonces, ¿dudas, preguntas o consultas? Por favor. Si no es así,
damos por terminado la clase el día de hoy. Los invito nuevamente a que si hay algún tipo de duda o consulta, puedan comunicarse con total confianza para poder apoyarlos. ¿Está bien, chicos? Entonces, Sí, señorita. Ok, Miss, muchas gracias. cuídense, por Gracias. favor. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Miss. Que vaya bien. Cuídate, gracias, señorita.